justicia mucho más cerca a las comunidades y poder aportar un poco en ese día a día, no solo en nuestro rol como docentes, como papás, mamás, sino también, como le decía Jimena un poco, implementar, digamos que un poco esta información, no solo en el entorno escolar, sino en el entorno familiar y en todos los contextos sociales en los cuales nos encontramos, porque a veces con pequeños detalles podemos llegar a hacer diferencia y salvar muchas vidas en cuanto a lo referente a salud mental. Bueno, vamos entonces a dar inicio. Me gustaría de manera inicial un poco comentarles acerca de nuestros servicios y quiénes somos como Casa de Justicia. Nosotros hacemos parte de la Dirección de Derechos y Resolución de Conflictos, que a su vez hace parte de la Secretaría de Gobierno de nuestra alcaldía municipal. Hacemos parte del Programa Nacional de Casas de Justicia. En este momento contamos con dos sedes a nivel municipal, una sede centro ubicada en el Centro Comercial La Libertad, en la zona corazón del municipio, donde encontramos la comisaría primera, tercera y cuarta de familia y las inspecciones primera, tercera, cuarta y sexta de policía. A su vez, contamos con una casa de justicia alterna ubicada en el barrio Mercedes de Calahorra, donde encontramos la comisaría segunda y la inspección quinta de policía. Importante que tengamos en cuenta que las comisarías de familia cuentan con una jurisdicción a nivel territorial. ¿Qué quiere decir eso? Que en el municipio contamos con 4 comisarías y estas comisarías generan, digamos que servicios teniendo en cuenta la ubicación del menor o donde se generó el hecho de violencia. De igual manera, pues esta información se cuenta en la página de la alcaldía para que podamos conocer, identificar de primera manera en qué sector en qué sector pertenecemos y a qué comisaría podemos acceder en caso de requerirse. Por ejemplo, en el caso de la diosa Chía hace parte, digamos que las zonas aledañas, lo que es referente pues a Boyacá y Mercedes de Calahorra a la comisaría segunda de familia. También tener presente que en el municipio contamos con una ruta de atención de violencia intrafamiliar, donde básicamente todos podemos ser conocedores como institución, como ciudadanos. Muy importante, mis queridos participantes, tener en cuenta que todos somos responsables dentro de esta ruta. ¿Qué quiere decir? Que si yo conozco algún hecho de violencia intrafamiliar, tengo la responsabilidad civil y moral de ponerla en conocimiento. Muchas veces tememos por poner en conocimiento de las situaciones, pero reportarlo puede hacer la diferencia en que un niño, niño adolescente o que una mujer, en muchos casos de violencia de género, pueda salir de este bucle de violencia y intervenir en esta situación. Las instituciones ya tienen una ruta establecida, unos canales establecidos, pero si yo como personal común quiero reportarlo, puedo hacerlo a través de la página de la alcaldía, puedo ingresar, diligenciar un formulario y remitirlo al correo electrónico de manera anónima, o también podemos acercarnos a la Casa de Justicia y poner en conocimiento las situaciones que se estén presentando. Bueno, ya para entrar en materia un poco, me parece importante retomar algunas cifras. En el caso, por ejemplo, niños, niñas y adolescentes, a nivel Colombia encontramos que la depresión es la segunda causa de carga de enfermedad mental, donde el 44% de nuestros niñas y niños tienen algún indicio de algún trastorno a nivel mental y el 2% de ellos cuenta con un diagnóstico de TDAH o el conocido trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Por otra parte, por ejemplo, en el área de la adolescencia encontramos que los trastornos más frecuentes son la ansiedad, aspectos de la ansiedad como la fobia social, trastornos como la depresión y que el 6% de nuestra población adolescente cuenta con ideación suicida. En su mayoría presentada por mujeres. Estas son las cifras arrojadas por el Ministerio de Salud en el año 2022. Este es un abrebocas, digamos que para ver la gran prevalencia que tenemos en este momento de nuestra historia de la incidencia de enfermedades a nivel mental en nuestra población, derivada de un montón de cosas, principalmente por la pandemia. Muchos profesionales indican que no es por la pandemia, sino porque empezamos a mirar con más seriedad el tema de la salud mental. Y de ello
abre como la puerta de la invitación a que le hagamos seguimiento a cómo estamos nosotros mismos en primer lugar y cómo están las personas que se encuentran a nuestro alrededor para poder ser esos primeros respondientes en casos de situaciones en salud mental. Encontramos supremamente frecuente las noticias donde post pandemia aumentó, por ejemplo, esta noticia que nos habla que el desborde en la parte de atención a nivel hospitalario de las internaciones por situaciones derivadas de salud mental y el aumento significativo de trastornos como la ansiedad, la depresión, prácticas autolesivas como el cutting, la conducta suicida, el aumento de consumo de sustancias psicoactivas. Recordemos que el consumo de sustancias psicoactivas dentro de nuestro sistema de salud es catalogada como una enfermedad em, de carácter crónico y trastornos como el TDAH y los trastornos alimenticios. De allí vemos que el espectro es supremamente amplio, cada vez es más común y por eso es importante que cada vez tengamos más herramientas, no solo con nuestros hijos, sino también para hacer un escaneo propio y de todos nuestros seres queridos. Em, pero bueno, ¿cómo se gesta un contexto o cómo ya sé que una persona pueda generar o desplegar un trastorno o un problema a nivel de salud mental? La literatura nos dice que hay algunas situaciones que pueden fomentar a que estas situaciones ocurran, como las situaciones de vulnerabilidad económica. Sí, donde digamos que el tema de las condiciones habitacionales, la situación económica, las condiciones, el acceso a alimentos, educación, servicios básicos pueden fomentarlo. La exposición a hechos de violencia, ¿sí? De aquí hacemos un énfasis supremamente importante donde las situaciones de violencia intrafamiliar y su exposición realmente generan una huella emocional en nuestra familia. Y asimismo, toda la mezcla de estas situaciones y estas carencias a nivel económico, psicosocial y demás, afectan realmente la salud mental de nuestra población. Es importante tener en cuenta que la manifestación y el grado de manifestación de de los trastornos o problemas de salud mental dependen de múltiples factores, es una situación multifactorial que puede depender de la historia de la persona, de su cultura, de su condición económica, de la genética, que es también un factor importante. Pero si contamos con una buena red de apoyo, si contamos con un acceso a servicios, y con un monitoreo constante podemos, digamos, quedar frente a la situación. Esta yo la he titulado como la triada de la salud mental, que genera, digamos, la promoción de la protección de la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes, porque eso va desde nuestras etapas más tempranas hasta la promoción del desarrollo y la impulsión de este tipo de trastornos. Supremamente importante las prácticas de crianza negligentes, donde no se tiene en cuenta, no se hace un seguimiento, no hay un acompañamiento, un interés hacia los menores, o por el contrario, métodos coercitivos, donde realiza todo el tiempo castigo físico, donde se implementan métodos coercitivos como utilizar palabras descalificantes, grotescas y constante castigo físico, impulsan la promoción o la aparición de estos trastornos. Las dinámicas familiares violentas, nuevamente, donde se implementa el castigo físico, donde hay constante presencia de agresiones de tipo físico, psicológico y demás dentro de los canales de funcionamiento del entorno familiar, también imprimen en nuestra salud mental, digamos que las condiciones. Y los canales de comunicación, ¿sí? Cuando se cuentan con canales de comunicación fracturados, no hay comunicación entre hijos y padres o entre sus miembros, donde no contamos con la tan conocida como una red de apoyo, esa persona nuestra que significa una figura de confianza a la cual poder acudir, contarle las situaciones que se estén presentando y acceder para poder apoyarnos, también puede generar, digamos, que ese distanciamiento y se puedan gestar todo este tipo de trastornos. Entonces, es muy importante, queridos papitos y mamitas, hacer parte digamos que todos esos talleres que a nivel institucional, llámese institución educativa, a nivel municipal, porque secretarías como la Secretaría de Salud adelantan talleres para padres y demás, podamos
enriquecernos y adoptar todas estas herramientas, informaciones que podemos adelantar, adoptar para fortalecer, digamos que nuestros vínculos y relaciones familiares y generar una protección en la salud mental de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Bueno, la gran pregunta es cómo yo puedo prevenir cualquier situación de salud mental o cómo yo puedo identificar que alguien a mi alrededor o que incluso yo mismo lo pueda tener. Esto aplica, digamos que acá lo plasmé más para el entorno escolar, pero puede adaptarse a cualquier contexto y son las señales de alarma más relevantes. En primer lugar, encontramos cambios del ciclo del sueño y de alimentación. Cuando vemos que esa persona que está a nuestro alrededor ha perdido apetito, se muestra inapetente, se salta las comidas, manifiesta que no tiene hambre, vemos que obviamente eso afecta su imagen corporal, ha perdido peso o por el contrario, su apetito ha aumentado de manera descontrolada, ha aumentado de peso, es una señal de alarma. Cambios en el ciclo del sueño, cuando duerme muy poco, le cuesta conciliar el sueño, se ve cansado, se ve que no ha descansado o por el contrario, una persona que quiere dormir mucho, que se muestra totalmente cansado, es importante hacerle seguimiento. Recordemos que la tristeza no solamente se manifiesta a través del llanto. Muchas veces detrás de una persona irritable o agresiva hay tristeza, hay sentimientos de desesperanza. Entonces, esa persona que cambia su forma de ser y se muestra irritable, agresivo, reactivo, también hay que validarlo. Por el contrario, las personas que van generando un contexto, un comportamiento de aislamiento, corta con su rutina, con las personas con que frecuentaba, si normalmente asistía a algún grupo a realizar alguna actividad deportiva, social, y de un momento a otro va generando cambios, cortes y aislamientos, también hay que validarlo. Cuando se genera dificultades para concentrarse, esto es un aliciente muy importante en el contexto escolar, ¿sí? Impacta directamente en el desempeño de los niños, niñas y adolescentes que tienen bajo desempeño y el niño manifiesta que le cuesta concentrarse o como adultos también es importante. Se muestra la persona nerviosa, angustiada, inquieta también. Cuando presentamos bajo rendimiento escolar, o laboral, por su parte, si la persona no presenta su mismo comportamiento, no rinde lo mismo, no alcanza los mismos objetivos de un momento a otro, cuando evita o falta a la institución educativa o a su entorno laboral, ¿sí? Es importante hacer un seguimiento. Cuando habla sobre herirse a sí mismo o hacerlo, ¿sí? Esto es un tema bien importante. Muchas veces, digamos que el tema de salud mental es minimizado y decimos es que quiere llamar la atención, es que él no lo dice en serio o lo dice molestando. Es importante tomar en serio este tipo de particularidades. Nadie tiene en su mente, digamos que poner en riesgo su integridad al azar o porque sí. Entonces, es el primer aspecto a tener en cuenta es tomar como cierto y con la seriedad correspondiente que amerita este tipo de comentarios. Cuando la persona presenta cambios drásticos de ánimo y comportamiento, pierde peso y adicionalmente reporta constantes dolores de estómago o de la cabeza, ¿sí? Se queja constantemente, refiere temas biológicos de su cuerpo. Recordemos que las emociones se somatizan y el cuerpo habla, nuestra mente habla, entonces evidentemente va repercutiendo en nuestra salud física. Bueno, evidentemente yo reporté o evidencié alguna situación como estas y resulta que encuentro que mi niño adolescente o mi compañera de trabajo o un familiar, un vecino, presentó una crisis o se presenta una situación. ¿Qué puedo hacer ante estas situaciones? La literatura nos habla. Así como nosotros adelantamos unos primeros auxilios cuando se presenta una situación de emergencia física ante un accidente o de alguna situación que pone en riesgo la integridad de la persona, hay un protocolo igual cuando ocurre una situación a nivel emocional. Yo siempre le digo a mis consultantes o a mis usuarios, cuando tú te fracturas una pierna, ¿qué tienes que hacer? Tienes que
activar un proceso y tienes que ir a emergencias y tienes que hacer una serie de cosas para poder ponerte a salvo, ¿m? Porque si te tomas una aromática no te va a funcionar. Exactamente así funcionan los primeros auxilios psicológicos. Realmente requieren una atención, una contención para evitar poner en riesgo la integridad de la persona. ¿Qué objetivo tienen los primeros auxilios psicológicos o los conocidos PAP? Restablecer la estabilidad emocional, psicológica, cognitiva y conductual de la persona, ¿sí? Encontramos que la persona está en una situación de crisis, desconectada de su ser racional, emocional y demás. No es capaz de tomar sus decisiones. Se encuentra en esa visión de túnel donde percibe que la situación lo sobrepone y no la puede resolver. La intención es hacer ese proceso de contención para que ella misma pueda identificar cómo puede resolver las situaciones y que lo puede hacer. ¿Listo? ¿Qué principios tenemos dentro de los PAPs? En primer lugar, proporcionar apoyo, ¿sí? Facilitar que la persona se sienta escuchada y comprendido, ¿sí? Muchas veces, ante la ausencia de red de apoyo, que era eso que les conversaba anteriormente, muchas personas no cuentan con quién desahogarse, con quién hablar y necesitan hacerlo. Entonces, facilitar ese acceso y facilitar el acceso a la ventilación de emociones y sentimientos, ¿sí? Poder sacar todo aquello que llevamos dentro. Muchas veces dicen que hablar sana y precisamente ese es un espacio para que se pueda hacer. Los primeros auxilios que hacen reducir la mortalidad, ¿sí? Básicamente el enfoque es evitar que cualquier situación se salga del control ante la situación en que la persona tenga una conducta de riesgo, tenga alguna conducta de exaltación violenta que ponga en riesgo su integridad o la de terceras personas. Y también identificar hasta qué punto nosotros debemos o podemos ponernos en contacto con las entidades de emergencia para activar las rutas correspondientes y que la persona reciba la atención correspondiente. Entonces, básicamente el rol de nosotros como ejecutores de primeros auxilios psicológicos es ser conector de recursos de ayuda, ser un facilitador dentro de la situación de la persona. ¿Qué principios encontramos de entre los primeros auxilios psicológicos? En primer lugar, la escucha responsable, ¿sí? Nosotros hablamos muchas veces de escuchar por escuchar y muchas veces no escuchamos. Lo que hacemos realmente es estar frente a la persona, pero no atendemos a lo que nos está diciendo. Entonces, en primer lugar, es muy importante hacer un seguimiento, realmente involucrarnos con la situación y atender muy bien a los detalles de la información que me está diciendo la persona. Transmitir aceptación, ¿sí? Ojo con llegar a juzgar, ¿sí? Con regañar en ese momento. No, en ese momento lo que se requiere es una atmósfera de empatía, de ponernos en el lugar de la otra persona, que la persona sienta la confianza y la apertura de tener una persona al frente que realmente se siente conmovido con la situación, que acepta y escucha y entiende lo que le está contando. Proporcionar información, si la persona nos pide datos y demás, pues acceder y facilitar, recordemos que somos mediadores. Permitir la libre expresión, si la persona quiere llorar, permitirlo hacer. Dentro de nuestra cultura está muy satanizado el llorar y peor si somos hombres, ¿sí? No, los hombres no lloran, al contrario, hay que hacerlo, porque no hacerlo no es sano, ¿listo? Y en primer y más importante lugar, autoevaluar nuestro estado físico emocional. Recuerden que para cuidar a alguien, nosotros tenemos que cuidarnos. Si yo no me encuentro en la capacidad física o emocional para hacerlo, si estoy pasando por una situación difícil, me encuentro vulnerable emocionalmente, es mejor evitar hacerlo y conseguir una persona que pueda apoyar y hacer el proceso de contención correspondiente, porque muy seguramente lo que voy a hacer es el proceso de transferencia donde voy a generar un arrastre del proceso emocional que lleva la persona, o si físicamente no lo estoy lista, pues no voy a poder prestar el servicio que requiere la persona que tengo enfrente. ¿M? Bueno, ¿cómo puedo yo realizar los primeros auxilios psicológicos? Si nosotros entramos a validar en la literatura, encontramos un sinfín de modelos, pero digamos que yo siempre implemento o divulgo uno muy particular y muy claro que son el modelo de los 5 pasos psicológicos para poderlo realizar. En primer lugar, la intención es realizar el contacto psicológico, ¿sí? Y
Recordemos que la filosofía y el pilar número uno es para cuidar, debo cuidarme. Entonces, en primer lugar, debo garantizar la seguridad física inmediata mía, mía. Entonces, validar si la persona, no sé, tiene algo que les pueda generarle daño o con lo que se está haciendo daño. Tiene unas tijeras, tiene un bisturí, tiene un vidrio en la mano, está armado, importantísimo, ¿sí? Antes de acercarnos a la persona debemos presentarnos. Recordemos que nosotros por generalidad no le vamos a contar nuestra vida a un desconocido. Por lo menos que la persona que esté frente a mí se presente. Buenas tardes, ¿cómo está, señora? La veo angustiada. em, Me gustaría colaborarle, le puedo colaborar. Mi nombre es Diana Jiménez. Yo soy psicóloga de la alcaldía municipal. ¿En qué le puedo colaborar? ¿Sí? Ya la persona tiene un referente y genera confianza. Pedir permiso para hablar con la persona, sí, es importante por cultura y demás. ¿Puedo conversar un momento con usted? ¿Me permite unos minutos? Sí, darle como esa importancia a la persona dentro de la situación. Explique que está ahí para ofrecerle ayuda, ¿sí? Si veo a una persona al lado mío mirándome, ¿sí? La persona puede pensar un sinfín de cosas, entonces clarificarle, estoy acá porque quiero colaborarle, puedo facilitarle algo, puedo colaborarle en algo. Garantice cierto grado de privacidad a la persona. Muchas veces yo hablo con los docentes de esta temática y se presenta una situación en el colegio y se reúnen todos los chiquitos en círculo, ¿sí? Y nosotros como adultos actuamos lo mismo. Pasa algo en calle y llega el montón de personas encima, y eso también altera más, ¿sí? En vez de tranquilizar, altera más. Entonces, generar como ese grado de privacidad de la persona, esa reserva. Prestar atención, realmente escuchar los detalles que nos dice, prestar mucho cuidado a lo que me está comentando la persona, porque a través de lo que me dice, yo voy a rebotar la información y voy a sostener la comunicación. La intención es que realmente la persona pueda encontrar en ese diálogo las respuestas a su situación, ¿no? Modere el tono de voz suavemente y calmado. Obviamente, cuando me encuentro en una situación extrema, no encuentro que mi hijo se está practicando cutting en su habitación, que tiene algo cortopunzante en su mano, ¿sí? Es difícil, pero si yo no me tranquilizo, también le voy a contagiar ese estado emocional a la persona. Recordemos que al contrario, si mi estado emocional está regulado, la intención es contagiar de ese estado emocional a la persona que tengo enfrente para que también se pueda modular. Entonces, es muy importante leer nuestras emociones. En segundo lugar, debemos examinar la dimensión del problema, indagarnos y preguntar qué fue lo que se generó para que la persona se encuentre en ese momento, ¿sí? Validar pasado inmediato, el presente y el futuro inmediato, ¿sí? ¿Qué fue lo que ocurrió antes de la situación que haya generado la crisis en la persona? Y nos devolvemos a primaria cuando veíamos el quién, qué, cuándo, dónde y cómo, tener claridad, ¿sí? Encontramos una persona en vía pública, alterada, llorando, una mujer en el piso, en el andén, ¿sí? Nos acercamos, preguntamos con unos medicamentos. Preguntarle, mm, además de hacer todo el procedimiento que acabamos de comentar, cuéntame qué pasó hoy, ¿sí? No, lo que pasa es que yo el día de hoy tuve una discusión con mi esposo, ¿sí? Ujú. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Él me comentó que nos íbamos a separar, situación que me llevó pues a alterarme y él me dijo que no quería estar más conmigo y yo me fui. Sí, bueno, ya encontramos cuál fue la situación y qué ocurrió. Mm, Yo, pues yo la verdad me puse muy mal, lo golpeé, salí y la verdad yo tomo unos medicamentos y me tomé varias pastillas. Sabemos que la persona está en riesgo. Acaba de tomar una acción de riesgo importante. Ok,
¿Y tu esposo cómo se llama? ¿Dónde trabaja? ¿Tienes familia? ¿Sí? Entonces empezar con este tipo de preguntas a identificar qué recursos podemos tener, cuál es el nivel de riesgo, ¿sí? Si yo veo que una persona me está reportando que se tomó unas pastillas, evidentemente quería hacerse daño, ¿qué tengo que hacer? De una, hacer el contacto con la red de emergencias para trasladar a esta persona a centro asistencial, ¿sí? Por el contrario, digamos que lo mismo pasa con este adolescente que tenemos ahí en casa que se practicó una situación como esta. Yo lo hablo desde la conducta suicida, que es el panorama más extremo. Y desde ahí empezamos a identificar las necesidades inmediatas y secundarias. Inmediatas, trasladar a esta persona a centro asistencial, como sea, tengo que hacer contacto para que venga por esta persona, mantenerla acá y que la lleven a centro asistencial la atención para que reciba la atención correspondiente. Y las necesidades secundarias, ¿sí? Establecer su red de apoyo. ¿Tiene alguien cerca acá? ¿Vive alguien en Chía aquí con usted? ¿Quién vive con usted? ¿Hay alguien que sea de su confianza que podamos hablar? Ser facilitadores. Analizar las posibles soluciones. De manera paulatina, indagar qué ha intentado la persona frente a la situación, qué le ha funcionado y qué no, y llevar a la persona que genere alternativas. Recordemos que nosotros no somos quienes vamos a solucionar y debemos tener las respuestas para arrojárselas a la persona. Por el contrario, en este diálogo, por eso es tan importante atender mucho a lo que nos están diciendo, vamos a empezar a tomar la información para rebotarla de alguna manera que la persona identifique la solución de la situación. Empezar a generar esa mediación de las ganancias, de las pérdidas, ¿sí? Los pros y los contras de cada solución. Y después de ello, ir jerarquizando, ¿sí? Encontramos a un menor de 11 años en espacio público llorando, ¿sí? No le acercamos, no le presentamos, le pedimos permiso para hablar, facilitamos la privacidad, empezamos a preguntar, encontramos que el adolescente dice que se fugó de su casa hace un tiempo, que se siente muy mal por la situación y preguntamos, ¿qué piensas hacer? No sé para dónde irme, dónde te vas a quedar, no sé, ¿qué has pensado? ¿Sí? Validar, ¿tiene otro familiar? ¿Sí? ¿Realmente tomaste una buena decisión? ¿Sí? ¿Es seguro que estés en espacio público? Pues seguramente nos va a decir, no. Entonces hay que buscar ayuda. ¿A quién podemos llamar? Ir generando, sí, que la persona vaya arrojando la información, los datos y los contactos importantes para poder establecer, digamos que, la solución a la situación. ¿Listo? El cuarto punto es asistir en la ejecución de una acción concreta, ¿sí? Si la persona necesita llamar, facilitarle la llamada, ¿sí? Si necesita agua, a veces eso ayuda. Si una persona muchas veces cuando ocurre algo en espacio público o en nuestro entorno laboral o en nuestro entorno familiar, es real, el agua tiene una capacidad de regularnos emocionalmente, ¿sí? ¿Quieres sentarte un momento? Todos esos tipos de situaciones son pequeños detalles que ayudan a facilitar la situación. Importantísimo, recuerden que la persona tiene que hacer lo que sea más capaz de hacer por ella misma, ¿sí? Nosotros no le vamos a solucionar, no la podemos llevar a nuestra casa. Entonces, con esa información que la persona vaya tejiendo esa solución de la situación. Cuando realmente la persona no tiene la capacidad de actuar, está totalmente llevado por la situación emocional, no hace contacto con la realidad, no se regula emocionalmente, no le podemos dejar la situación a la persona, tenemos que tomar un papel directivo y activo de manera gradual, ¿listo? Em, entonces vamos a tener dos panoramas donde vamos a encontrar una persona que va a tener una actitud facilitadora, asequible, que me va a dar respuestas fácilmente, que se va a calmar más, se regular emocionalmente más tranquilamente, o por el contrario, vamos a encontrar una persona desbordada, desanimada, con sentimientos de desesperanza y donde vamos a tener que tomar una acción mucho más directiva, mucho más efectiva de la situación para generar ese proceso de guianza y acompañamiento.
Por último, digamos que este se da más como para el tema de las instituciones educativas y el tema en casa, ¿sí? Digamos que no dejar las situaciones sueltas. Si nosotros hicimos un acompañamiento, como yo les digo, en las instituciones educativas, bueno, ¿qué pasó después de que te trasladó el menor a centro asistencial? Ocurrió esto, se habló con los papás y ¿qué ocurrió? ¿Sí? En casa, si yo sé que mi hijo en algún momento tuvo una práctica como esta, realmente le estamos dando el seguimiento correspondiente, seguimos hablando de la situación, ¿qué hemos hecho para garantizar que no vuelva a repetirse? ¿Sí? Muchas veces dejamos de hablar de las situaciones por miedo, em, por ese miedo realmente de la respuesta, pero es importante realmente garantizar el acompañamiento, ¿sí? Evitar que la situación se vuelva a presentar. Dentro de los contextos familiares, laborales, si nosotros tenemos conocimiento que alguna persona está presentando por un tema emocional, importantísimo, importantísimo, mi querida comunidad, el tener presente y hacer esa sensibilización y que somos abanderados de que el psicólogo es un profesional de la salud como cualquier otro, ¿sí? Como ir al médico, como ir al fisioterapeuta, como ir al acceso de cualquier servicio de un profesional. Cuando nosotros desde casa hacemos burla de comentarios de, es que yo no creo en, ¿sí? Muchas veces yo les digo a las personas que, bueno, por cultura o desconocimiento tienen esas referencias de la psicología y de todo lo referente a la salud mental. Es que yo no creo en la psicología. La psicología no es una ciencia esotérica, cartas, chamanismo, no, somos una ciencia em, que aborda todo lo referente a la salud mental, sí, que a través de unas técnicas y desde la ciencia, porque esto se comprueba matemáticamente y por eso es que somos una ciencia, sí, podemos adelantar movilizaciones y cambiar conducta. Conductas son emociones, conductas son pensamientos, ¿sí? Que repercuten en lo que vemos como comportamiento. Si las personas adelantan un proceso em, muy juicioso de psicología, de proceso terapéutico psicológico. Si las personas cuentan con una red de apoyo, realmente pueden sobrepasar las situaciones, pero es importante contar con estos elementos, ser abanderados de decirle a ese amigo, a ese esposo, a ese hijo, vamos al psicólogo, ¿sí? Atiéndete, ¿sí? Naturalizarlo, conversarlo, ser facilitadores de ese proceso. Si nos remiten a psiquiatría, muchas veces, ¿qué decimos o qué escuchamos? Es que el psiquiatra es para los locos. No, recordemos que el psiquiatra es el especialista de la medicina del área de la salud mental, del sistema nervioso, ¿sí? Recordemos, papitos, que los psicólogos no estamos facultados para medicar. Entonces, nosotros de manera interdisciplinariamente, y como lo hacemos en comisarías que trabajamos psicólogos y trabajadores sociales, porque nuestro enfoque es diferente y por eso elaboramos un concepto interdisciplinario para tomar decisiones acertadas. En el campo clínico, los psicólogos trabajamos de la mano el, em, con el psiquiatra, ¿sí? Para evaluar si efectivamente es un tema emocional o hay algo biológico de base, ¿sí? Una profesora decía algo muy acertado y es que nosotros no lo podemos hacer psicoterapia a un tumor, ¿sí? A lo que va es que el psiquiatra va a evaluar más de fondo, va a enviar tags, va a evaluar algunas situaciones y se requiere medicación, dar cumplimiento a ese proceso, ¿sí? Em, con un acompañamiento, con un seguimiento muy juicioso. em, Se obtienen muy buenos resultados, pero es importante primero naturalizar la búsqueda de ayuda y acceder a los servicios. ¿Listo? ¿Qué aspectos son importantes dentro de los primeros auxilios psicológicos? Básico, observar, escuchar y conectar. Observar la situación, ¿sí? Leer muy bien a la persona, su estado emocional, su posición, su edad, qué tiene en sus manos, ¿sí? Cómo se percibe. Escucharla, ser muy atenta a la información que me está suministrando y conectar, ser facilitadores. Ese es nuestro rol. Respetar el espacio personal, recordar, pedir permiso para acercarnos. Sí, por instinto, las personas están exaltadas emocionalmente y encuentran a alguien frente a su camino de frente,
lo natural es que la persona la erradique de su camino. Entonces, siempre acercarnos de lado, ¿sí? Con cuidado, muy atento a la reacción de para tampoco ponernos en riesgo nosotros. Controlemos nuestras emociones. Si yo voy a atender a alguien, voy a apoyar a alguien y yo me pongo a llorar con ella o de los nervios me pongo a gritar o tono un sí, mis emociones salen de sí, pues eso le voy a contagiar a la otra persona y la puedo exaltar más. Tener la claridad frente a la persona que estamos a su disposición, ¿sí? Que cuenta con nuestro apoyo. em, y ayudarlo a enfocarse en sus sentimientos y pensamientos y metas manejables, ¿sí? Ayudar a centrarlo. Y siempre intentar comunicarnos con los padres o acudientes de la persona que se encuentre, ¿sí? Intentar ubicar una red de apoyo, un familiar, un amigo, el papá, la mamá, el esposo, el novio, el amigo, el vecino, alguien que nos pueda facilitar em, esa conexión con la persona, con su entorno y que pueda resolver la situación. Ya para cerrar un poco, recordemos, la vida es el 10% de lo que experimentas y el 90% de cómo respondes a ello. Por eso es importantísimo cuidar nuestra salud mental. Es el filtro, la forma, los anteojos con los cuales vemos en nuestro mundo y en la medida de cómo lo percibimos, vamos a poder tomar decisiones, digamos que asertivas, ajustadas a nuestra realidad y sanas. Importantísimo, y lo dije toda la charla, cuidarnos para cuidar, ¿sí? Es importante, papitos, docentes, ¿sí? Que para atender al otro debemos garantizar que estemos bien. ¿Hasta qué punto nos estamos cuidando? ¿Sí? Estamos cuidando nuestra salud física y emocional. ¿Sí? El ritmo del día a día nos lleva muy, muy rápido y a veces dejamos de lado como el preguntarnos ese escáner de cómo me siento. ¿Estoy siendo feliz? ¿Mm? ¿Qué me hace sentir feliz? ¿Qué me hace sentir triste? ¿Qué me preocupa en este momento? ¿Y cómo lo podríamos mejorar? ¿Listo? Pues agradecerles por el espacio, recordar pues también un poco em, todo el acceso a los servicios que tenemos como nivel alcaldía. En este momento contamos en el municipio con IPS a nivel privadas que pueden facilitar, y yo siempre lo comunico porque a veces sé que mediante las EPS es un poco demorado. Si yo tomo la decisión, mis queridas familias, de acceder a servicios de psicología, ¿sí? Y yo cuento con la remisión y llevo un mes que no llamo, llamo, llamo a la EPS y no me atienden, acerquémonos a la Secretaría de Salud, ¿sí? En la Secretaría de Salud nos pueden apoyar para reportar la situación a la EPS y para que nos den atención pronta. Eso se puede realizar. Recordar que a nivel municipal contamos con 4 instituciones prestadoras de servicio de salud: Hospital San Antonio, Clínica Chía, Clínica Universidad de la Sabana y Marlin. Recordemos que ante alguna situación o una emergencia, ¿sí? De salud mental, las 4 instituciones están en deber y obligación de prestar la urgencia de atención en salud. Eso es supremamente importante. Si vemos que alguna persona nos está reportando conducta suicida, ¿sí? ¿Qué se refiere a la conducta suicida? El intento de suicidio o la ideación suicida, es el pensamiento de querer abstraerme, no quiero vivir, quiero dejar de vivir, ¿sí? Hay que profundizar, cuentas con un plan, cuentas que no. Y si se presenta alguna situación de conducta suicida, hay que tomar la persona e inmediato trasladarla a centro asistencial para recibir la atención prioritaria, para que sea valorada por psicología y por psiquiatría. No darle esperas, no dar esperas, realmente tomarlo en serio, no lo tomemos como juego. Esto es, digamos que lo más importante. Cada vez se están presentando más situaciones, cada vez de personas mayores, menores en general. Esto no diferencia género, estrato socioeconómico, nivel educativo, si todos, digamos, podemos tener una persona cercana a nosotros, entonces, que pueda presentarse en esa situación, entonces, en ese momento ser la persona que pueda darle la confianza a esta persona y decir, vamos a buscar ayuda, lo podemos hacer, lo podemos resolver y activar todas esas rutas y ser facilitadores, ¿listo? Y pues es donde podemos acceder a servicios de salud de manera privada. ¿M?
Esta es información que les puede servir, por eso se las comparto. Está la IPS San Rafael, que la encontramos donde era antiguamente frente a la panadería Los Centauros, al lado de Patacos para los que son oriundos de Chía, ¿sí? Sobre la avenida Pradilla, ahí podemos acceder a servicios de psicología de manera particular. Podemos acceder al centro de servicios de la Universidad de La Sabana, centros de servicios de psicología, tienen un procedimiento de registro y demás, lo podemos hacer. Para las personas que son de Famisanar, en Fagua Sector La Leonor hay una entidad que se llama Génesis. Las personitas que tienen EPS Famisanar, si tienen la autorización, pueden entrar en contacto con ellos y ellos también les pueden prestar la atención en psicología y psiquiatría. De manera particular lo hacen. Entonces, hay, digamos que estas alternativas, hablemos, busquemos ayuda. Las instituciones educativas siempre están prestas a apoyar, desde la administración también. Y resumen, no minimicemos y apoyemos a esas personas que de pronto están viviendo un momento complicado para ayudarles a poder resolver un poco la situación. Bien, doctora Diana, muchísimas gracias. Creo que fueron orientaciones muy puntuales frente a lo que podemos hacer. Sin embargo, es probable que hayan algunas preguntas por parte de los asistentes y creo que aquí es valioso también poder escucharlos y poderles apoyar en resolverlas. Así que si tienen los asistentes que se encuentran en este momento en la sala, tienen alguna pregunta, por favor levanten su manita virtual allí en la plataforma para poderles dar la palabra en el orden en que ustedes van levantando su manita y hacer su pregunta. No se queden sin preguntar. A veces alguien pregunta algo que uno necesita también preguntar, pero a veces a uno le da como pena. Entonces, Así es. es bueno preguntar por favor, pues estamos aquí atentos a quien así lo necesite, pues poderles brindar una orientación también muy puntual, padres de familia, estudiantes, docentes. Entonces, eh, miramos a ver si tenemos aquí una manita levantada, vamos a revisar, o si quiere de pronto escribirla en el chat, también la leemos y con gusto la resolvemos si de pronto no puede habilitar su micrófono o por algún motivo no lo puede hacer de esa manera. Entonces, estamos aquí atentos a resolverlas. Bien, ya tenemos aquí una manita levantada. Freddy Orlando, habilita tu micrófono, por favor, y cuéntanos. Muy buenas noches para todos. Me permito presentarme. Mi nombre es Freddy Orlando Rodríguez Jiménez. Yo soy el director de Casa de Justicia. Quería manifestarles a cada uno de los padres, alumnos y docentes de la institución educativa, agradecerle este espacio y sobre todo a mi psicóloga que hace parte de nuestra Casa de Justicia. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Esperamos que como director, espero que esta capacitación y esta charla que dio mi funcionaria haya sido el agrado de ustedes. De igual manera y complementando lo de mi psicóloga, queremos también manifestarles que también por parte de la Casa de Justicia, a cada uno de ustedes también prestamos nuestros servicios en las diferentes áreas para que también sientan también el apoyo institucional también por parte de nuestra alcaldía, representado a través de nuestro licenciado Luis Carlos Segura, y de igual manera quedamos pendientes para alguna situación, alguna solicitud, o si se desea, alguna, ya como alguna, si algún alumno o algún papito queda con alguna duda, inquietud, pues allá en nuestra Casa de Justicia los esperamos para poder solucionarles cualquier inquietud o duda. Muchísimas gracias y muy amables. Gracias, director Freddy, muy amable por su saludo y por su invitación. Muchas gracias. Bien, ¿tenemos alguna pregunta? Estamos aquí pendientes y atentos si requieren alguna orientación adicional a la que nos ha brindado hoy la doctora Diana. Recordar, padres de familia, que
les enviamos hace unas semanitas una circular, un comunicado en donde les invitábamos también a estar muy atentos a estas señales de alarma en los cambios de comportamiento de sus hijos. Les indicábamos también la manera en la que ustedes pueden activar la ruta de atención a través de sus respectivas EPS, ¿sí? Para que también puedan acceder allí a los servicios a través de sus EPS. Les indicamos también los teléfonos de la Clínica Universidad de La Sabana, de la IPS San Rafael, de la línea de orientación de la línea Amiga, de la línea de orientación de la Casa de Justicia, para que ustedes también puedan acceder a través de estos medios y mecanismos para recibir las orientaciones que consideren pertinentes o que necesiten en algún momento. Entonces, para que tengan esa circular ahí a la mano, guárdenla, tómenle una fotico desde su celular y ténganla en el carrete de sus fotos de su celular para que puedan acceder también a ella de manera pronta o rápida si lo llegan a necesitar. Bien, pues no tenemos en este momento más o manos levantadas o preguntas. Muchas gracias, doctora Diana, por su acompañamiento esta noche, a su equipo por haber atendido esta solicitud de parte de la institución educativa de Usachía. Estamos adelantando también diferentes talleres, actividades con los estudiantes, y pues estos espacios también se abren, se habilitan pensando en los horarios de trabajo y a veces que no nos facilita pues estar allí en el colegio, ¿no? Pero gracias a las familias que estuvieron aquí presentes, de verdad que para nosotros como docentes es muy importante poder contar con ustedes en esta alianza familia y escuela, porque somos ustedes y nosotros, ¿no? Y ustedes y nosotros hacemos un trabajo común en la formación de sus hijos. Estamos afrontando situaciones complejas de salud mental en nuestros estudiantes y para nosotros como para docentes también nuestra salud mental se ha visto afectada en abordar tantas situaciones de convivencia y situaciones que se manejan a nivel de las instituciones. Pero saben ustedes que Diosachía es una institución en la que estamos desde el señor rector, el coordinador, los docentes, la orientación escolar, muy atentos en atender las situaciones y en poder aportar de la mejor manera los procesos para sus hijos. Muchísimas gracias por su presencia en este espacio del día de hoy y bien, esperamos que haya sido de su agrado.